En la década de 1950, México vivía un momento crucial de su historia cultural. La radio y el cine eran los grandes vehículos de difusión musical, y la música popular tenía un papel central en la identidad nacional. La canción ranchera, ligada al mariachi y al imaginario del campo, representaba al México bravío, masculino y orgulloso. Era una música de carácter fuerte, interpretada con voz potente y dramatismo contenido. Paralelamente, el bolero ocupaba otro espacio emocional. De origen caribeño, pero plenamente adoptado por México, el bolero era urbano, íntimo y profundamente sentimental. Se cantaba al amor perdido, al deseo y a la nostalgia. En muchos casos, estos géneros parecían dirigirse a públicos distintos, uno al orgullo, el otro a la melancolía. A mediados del siglo XX, la industria musical mexicana estaba dominada por figuras muy definidas: cantantes de ranchera pura, boleristas clásicos y grandes ídolos del cine musical. Sin embargo, el público comenzaba a demandar algo distinto: una voz capaz de unir fuerza y sentimiento, tradición y cercanía. Es en este contexto donde, sin que aún nadie lo supiera, estaba por surgir una figura que no cambiaría los géneros, pero sí la forma de sentirlos. Para entender por qué esa voz marcaría a generaciones enteras, es necesario volver al inicio, a un niño de origen humilde llamado Gabriel Siria Levario. Gabriel Siria Levario nació el 4 de septiembre de 1931. Su infancia transcurrió en un entorno modesto, lejos de cualquier privilegio artístico. Como muchos jóvenes de su tiempo, tuvo que trabajar desde muy temprano para ayudar a su familia. Antes de la música, conoció oficios como panadero, carnicero y obrero, e incluso practicó boxeo amateur. La música no llegó como un proyecto planificado, sino como una necesidad expresiva. Gabriel cantaba donde podía: reuniones, concursos, espacios pequeños. No tenía formación académica, pero sí una voz que comenzaba a llamar la atención. Sus primeras presentaciones no le dieron fama ni dinero. En una ocasión, su pago fue simplemente un par de zapatos. En esos años, Gabriel escuchaba atentamente a los grandes intérpretes de bolero y ranchera. Aprendía observando, imitando y poco a poco encontrando su propio registro. Fue entonces cuando adoptó el nombre artístico Javier Solís, una identidad que marcaría el inicio de su transformación profesional. No era aún una estrella, era un cantante en formación, en una ciudad saturada de aspirantes, tratando de encontrar una oportunidad real. Esa oportunidad llegó cuando la industria musical descubrió que aquella voz tenía algo que no era común ni fácil de clasificar. Si Dios me quita la vida. Nací en la ciudad de Nogales, Sonora, el día 1 de septiembre de 1931. A mediados de los años 50, Javier Solís logró firmar con Columbia Records, una de las disqueras más importantes del momento. Este paso marcó el inicio de su carrera profesional formal. A diferencia de otros intérpretes, no fue promovido como un cantante explosivo o espectacular, sino como una voz cercana, intensa y emocionalmente clara. Su primer gran impacto llegó con canciones como Llorarás, llorarás, que comenzaron a sonar en la radio y a circular entre el público. La respuesta fue inmediata. No se trataba solo de la canción, sino de cómo la cantaba, sin excesos, sin alardes técnicos, pero con una profundidad emocional evidente. En pocos años, Javier Solís pasó de ser un cantante desconocido a una figura recurrente en la radio mexicana. Su repertorio comenzó a crecer rápidamente y con él su presencia en escenarios y grabaciones.
Lo notable es que su ascenso fue rápido, pero sólido. No dependió de modas pasajeras, sino de una conexión genuina con el público. Pero el verdadero fenómeno no estaba solo en sus canciones, sino en su voz. Una voz que no encajaba del todo en ninguna categoría tradicional. Qué loco por su amor, el matar no me importa. La voz de Javier Solís fue descrita por críticos y oyentes como grave, cálida y profundamente expresiva. No era una voz poderosa en términos operísticos, pero sí controlada, firme y emocionalmente honesta. Cantaba con dicción clara y un fraseo que privilegiaba el sentido del texto. Su mayor aporte fue la naturalidad con la que interpretó tanto boleros como rancheras, dando origen a lo que el público y la crítica denominaron bolero ranchero. En sus interpretaciones, la ranchera adquiría introspección y el bolero ganaba carácter. A diferencia de otros cantantes contemporáneos, Javier Solís no recurría al dramatismo excesivo. Su estilo se basaba en la contención emocional, lo que hacía que el dolor, la nostalgia o el amor sonaran más reales y cercanos. Este equilibrio lo volvió único en su generación. Esa voz encontró su máxima expresión en un repertorio que, décadas después, sigue siendo parte del imaginario colectivo. No sé qué tienen. Durante su carrera, Javier Solís grabó más de 300 canciones en un periodo relativamente corto. Entre ellas, destacan temas como Sombras, Esclavo y Amo, Payaso, Entrega Total y En mi viejo San Juan. Estas canciones no solo fueron éxitos comerciales, sino que se convirtieron en referentes emocionales para el público. Sombras, en particular, se asoció de manera definitiva con su voz, al punto de convertirse en una de sus interpretaciones más reconocidas. Su repertorio abarcó composiciones de autores fundamentales de la música latinoamericana, y muchas de sus versiones se consideran definitivas por su sobriedad y profundidad interpretativa. Pero su imagen no quedó limitada al estudio de grabación. El cine amplificó su figura y la llevó a un público aún más amplio. Sombras nada más, acariciando. Javier Solís también incursionó en el cine mexicano, participando en varias películas durante los años 60. Su presencia en la pantalla grande reforzó su imagen de cantante sensible y cercano al pueblo. Aunque no fue un actor protagónico de gran rango, su participación cinematográfica ayudó a consolidar su figura pública y a llevar su música a nuevas audiencias. En el cine, su voz seguía siendo el centro. Las canciones eran el verdadero protagonista. El cine permitió que su imagen quedara registrada para siempre, algo crucial en una época donde la televisión aún no tenía el alcance actual. Sin embargo, cuando su carrera parecía consolidarse definitivamente, un hecho inesperado marcaría su historia. Gabriel Siria Levario. Antes de ser cantante, trabajó como carnicero en Tacubaya. Por eso en sus primeros años lo llamaron el carnicero de Tacubaya, no le quedaba el nombrecito ese. Bueno, por fortuna el sobrenombre fue olvidado para llamarle el rey del bolero ranchero. Javier Solís fue un seguidor de la corriente comenzada por Pedro Infante al cantar los boleros rancheros que surgieron a mediados de la década de los 40. También destacó Javier Solís en el cine, en el teatro, en la televisión. Solo tuvo unos cuantos años en los que el videotape ya podía grabar imagen y sonido. Murió en 1966. Conservamos poco de él en video. Javier Solís falleció el 19 de abril de 1966, a los 34 años, tras complicaciones derivadas de una operación de vesícula. Su muerte fue repentina y causó una profunda conmoción en México y otros países de América Latina. El impacto fue mayor porque se encontraba en pleno éxito artístico.
No hubo un declive previo ni una despedida anunciada. Esto contribuyó a que su figura quedara asociada a una imagen de juventud y plenitud artística. Lejos de desaparecer, su música continuó difundiéndose, sus discos siguieron vendiéndose, sus canciones siguieron sonando y nuevas generaciones lo descubrieron a través de la radio y posteriormente de medios digitales. Entonces surge la pregunta final: ¿qué hace que décadas después su voz siga siendo considerada esencial? Más hermosa eres que el sol y más blanca que la esta tristeza mía. En tu pelo tengo yo el cielo en tu... Javier Solís es considerado una de las voces más importantes de la música popular mexicana, porque logró unir géneros, emociones y públicos sin artificios. No reinventó la música mexicana, pero sí la humanizó desde la interpretación. Su voz sigue vigente porque transmite verdad emocional. Su legado no depende de la cantidad de años que vivió, sino de la profundidad con la que cantó. En un país donde la música es memoria colectiva, Javier Solís permanece como una voz que sigue hablando al corazón. Hasta el próximo video.